Hermanos, Dios les bendiga. En este momento vamos a dar principio a esta escuela dominical y para la gloria del Señor vamos a leer el Salmo 117. Amén. Aleluya. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Vamos a orar dándole gracias al Señor y pidiéndole al Señor que sea guiándonos y ayudándonos en esta mañana. Señor Jesús maravilloso, estamos en este momento en su presencia santa. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de estar una vez más en su presencia, Señor nuestro. Gracias, Señor Jesucristo, por esta obra gloriosa, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros, Señor. Gracias por la obra tuya, por su ayuda, por su bendición, y te pido, Señor, que en esta mañana sea guiándonos y acompañándonos, Señor Jesús. Jesucristo maravilloso, santo es el Señor. Aleluya. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Me alegra que estemos otra vez reunidos en espíritu, como dice la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo. Reunidos en espíritu para la celebración de nuestro culto, de nuestra escuela dominical. Ya sabemos que la iglesia del Señor no son las paredes o los ladrillos. La iglesia del Señor son las personas, hombres y mujeres de todas las edades, que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo los convierte en un templo, lo que nosotros llamamos iglesia. Entonces, vamos a estar cantando, vamos a cantar alguna alabanza o un himno. La hermana Noelva es la encargada de esta parte, cantar un himno para la gloria del Señor. A Dios hay que alabarle, dice que aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios les bendiga. Para la gloria del Señor vamos a cantar el himno número 38. Bueno, aquí nos hacemos artistas, estamos en nuestro comité de alabanzas, en nuestro grupo de alabanza, pero al Señor hay que cantarle, de todos modos, al Señor hay que alabarlo. Andando yo errante, sin Dios y sin perdón, Jesús amante y tierno me tuvo compasión. Su bondad me invita, con gozo acepté, de gracia infinita mi alma llena fue. Me santificó con su gran poder, en aquel instante cambio yo sentí. Su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí. En abrumante prueba sentía desmayar, pedí potencia nueva para poder triunfar. Buen Dios omnipotente, mi alma tiene sed de tu preciosa fuente de gracia y merced. Me santificó con su gran poder, en aquel instante cambio yo sentí. Su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí. Pedí su gran promesa, bautízame, Señor. Quemando la impureza me dio perfecto amor. Con fuego de los cielos purificó mi ser. Conforme a mi ruego me dio su gran poder. Me santificó
santificó con su gran poder. En aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí. Ya vino, sí, ya vino, mi alma cantará. Espíritu divino que me confortará. Herencia de pecado que limpiará mi ser. Mi vida ha cambiado, glorioso amanecer. Me santificó con su gran poder. En aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí. Me santificó con su gran poder. En aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Gloria a Dios, que se oiga por allá. Gloria a En sus Dios. casas, en sus lugares. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Vamos a hacer una oración en este momento por el pueblo de Dios, disperso por el mundo. Dice la Biblia que debemos orar por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a orar por la iglesia universal, la iglesia que está en todas partes, la iglesia que se encuentra en todos los continentes y países del mundo. Vamos a orar. Este es un momento de la unidad, un momento de la reflexión, un momento para la consagración y un momento motivo para clamar a Dios. Oramos, Señor Jesús. Señor nuestro Dios, Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por ser tan amable, tan bueno para con nosotros. Aleluya. Por guardarnos y protegernos y bendecirnos y darnos su amparo y su consuelo, aún en los momentos más angustiosos y difíciles de la vida en este mundo tenebroso en el cual vivimos. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador y por ser nuestro amparo, por ser nuestro refugio, escondedero y nuestra esperanza y guía en todo momento. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, una vez más para reiterarles los cuidados que siempre debemos tener, como lo han dicho las autoridades sanitarias, tener cuidado con las aglomeraciones, el lavado de manos permanentemente, el tapabocas y evitar las multitudes en lo posible, las concurrencias donde hayan multitudes, los espacios cerrados donde hayan muchas personas, en fin, todos los cuidados que las autoridades sanitarias nos han recomendado. Sé que esas recomendaciones son para nuestro bien y que tienen un propósito: ayudarnos a conservar sanos de cualquier mal, recordando que somos humanos y que vivimos en un mundo muy peligroso. De otra manera o de otro modo, vamos a tratar un tema, es la continuación del tema de anoche. Anoche hablábamos sobre causa y efecto y decíamos que era un fenómeno causa-efecto. No hay efecto sin causa. Y que todas las desventuras que le han sucedido a la humanidad a lo largo de la historia tienen una causa. Adán fue echado del paraíso y la causa fue porque pecaron contra Dios.
El mundo antediluviano fue anegado en las aguas del diluvio. El mar se les vino encima porque pecaron contra Dios. Las plagas de Egipto tuvieron una causa, y es porque Faraón podía haber sido benigno, afable con el pueblo de Israel y haberlos tratado benigna y amablemente, pero fue villano, fue cruel, fue un rey malvado y opresor, y los oprimió con crueldad. Y Dios salió en defensa de su pueblo, y esa fue la causa de las plagas, por la cual vinieron las plagas a Egipto. La destrucción de Sodoma y Gomorra, igual, hubo una causa, la maldad de esas ciudades y su altísimo nivel de pecaminosidad, hasta el punto de que llegó al cielo, a la presencia de Dios. Y Dios no lo soportó más y vino la destrucción. Hoy vamos a hablar de un tema que es la continuación, como les dije, de lo que hablamos anoche. Y vamos a entenderlo. En el Antiguo Testamento hay muchas metáforas y teofanías, y tenemos que entenderlo a la luz. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia habla y ella misma se interpreta. Así que en el libro de Job hay una escritura donde Dios le hace una promesa, o más bien una pregunta a Job, y le dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Aquí habla del abismo y habla del mar. Cuando habla del abismo, abismo y mar, a veces son intercaladas esas palabras, a veces quieren decir la misma cosa. Y cuando habla del mar, en metáfora, se está refiriendo a la humanidad. El ángel le dijo al apóstol Juan que las muchas aguas eran pueblos, naciones y lenguas. Y ahora habla de las puertas de la muerte. Podemos entenderlo también a la luz de otros contextos de la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo en alguna ocasión: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o las puertas del Hades. Cuando Jesucristo resucita, se aparece a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis para decirle: yo soy el alfa y la omega, primero y el último, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, por eso le pregunta a Job: ¿has entrado usted allá al abismo y conoce las puertas de la muerte? Seguro que no. Job no, pero Jesucristo sí, porque Él es Dios hecho carne, y porque Él vino a este mundo, y la Biblia dice que Él murió, Jesús murió, y se levantó al tercer día, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no le pudo retener. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y venciendo todas las dificultades, para ser nuestro Señor
para ser nuestro Dios. Hay algo, vamos a entenderlo mirando algunas otras cosas. Dice la Sagrada Escritura en un capítulo de Isaías, donde dice la ira de Jehová contra las naciones. Caldea, o sea, Babilonia, era la ciudad. Tenían un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor, y este reunió una confederación de naciones, de pueblos, y se lanzó a la conquista de muchas naciones, a subyugar muchos pueblos, y entre esos muchos estaba la nación de Israel. Llegaron, la sitiaron, y después de muchos sitios, meses de asedio, la ciudad fue tomada. Y la Biblia dice que incendiados los palacios, la población fue esclavizada y masacrada, y al rey lo tomaron cautivo, le degollaron los hijos en su propia presencia y luego le sacaron los ojos. Y el templo fue saqueado, las riquezas del templo fueron llevadas a Babilonia, y seguramente Dios no iba a perdonar eso. Dios no lo iba a perdonar. Entonces dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, al referirse indudablemente a esa ciudad conquistadora, guerrera y opresora. Dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos del avestruz. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, o sea, la boca de Dios, y lo reunió su espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Dice que fue el Espíritu Santo el que invitó a todos esos animales desde sus diversos hábitats donde se encontraban, para que vinieran a poblar una ciudad que por castigo quedaría asolada y en ruinas. El Espíritu Santo fue el que hizo ese trabajo de reunir los animales en ese lugar, como signo de castigo y de desolación, al cual quedaría sometida a Babilonia, ciudad de la ira de Dios, y que nunca sería reconstruida, como en efecto sucedió. Además, dice el salmista David en el Salmo, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Aquí no hay nada, absolutamente nada, que pueda decirse que Dios no ha creado. Cuando Dios dio la orden a las aguas, produzcan las aguas peces y animales de todo género, marinos, de todo género.
las aguas comenzaron a producir por el efecto de la palabra de Dios, y allá vienen tantos animales marinos, acuáticos, y luego dijo a la tierra, y la tierra produzca, y de allá vienen también los animales, porque la tierra tiene la orden, tiene la palabra de Dios. El mismo hombre procede de la tierra, fue hecho del polvo de la tierra. Así que cuando Dios quiso castigar a los egipcios con la plaga, por ejemplo, la plaga de piojos, los piojos salían del polvo de la tierra, ahí estaban, solo que ese ejército solamente esperaban la orden de Dios para actuar como en efecto sucedió. Miremos lo que sucedió en el diluvio cuando Dios le ordenó a Noé la construcción del arca. Dice la escritura que cuando ya el arca estaba preparada, entonces le dio la orden de entrar. Y entró Noé y su familia. Y Dios le dio la orden a los animales. Porque nos imaginamos Noé cazando por el campo animales, aves, reptiles, cazándolos en todas partes. Eso hubiera sido una empresa de nunca terminar. Jamás hubiera terminado Noé en miles de años de hacer ese trabajo. Pero no hubo necesidad. Ya sabemos que fue el Espíritu de Dios y que los animales y la naturaleza obedecen la palabra de Dios. Hay un creador, un supremo, y los animales obedecen a esa voluntad suprema que los creó. Dice la Biblia, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Observe que no tuvo que Noé irse con su familia a cazarlos en uno y en otro lado, sino que las parejitas llegaban por parejas, llegaban al arca y entraban a los aposentos que se habían designado en el arca para ellos. Y de esa manera se salvó Noé, y de esa manera se salvaron también las especies de animales. Hay algo que debemos nosotros examinar un poquitico, es lo que sucedió cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés, porque Moisés estaba un poco temeroso o tenía mucho temor, estaba frente a una gran empresa y a algo desconocido para él. Y Dios le dijo que le iba a acompañar, a hacer compañía al pueblo, una nube de día y una columna de fuego de noche, y un ángel los acompañaría. Pero además le dice Dios, enviará delante de ti la avispa, en la conquista de la tierra prometida, enviará delante de ti la avispa, que eche fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo delante de ti. Dice que enviaría la avispa.
Cuando ya Moisés iba a subir al monte donde tenía que morir porque él no pudo entrar a la tierra prometida, reunió a los israelitas y a los líderes, a Josué, claro está, lo reunió y le reitera esa promesa, porque Josué también estaba asustado como muchos de nosotros cuando estamos frente a una gran empresa y frente a algo desconocido. También nos da susto. Entonces Moisés le reitera y ahora le dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Está diciendo que ejércitos de avispas estaban preparados, esperando la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y tan pronto empezara Israel su conquista o las conquistas de las ciudades y los territorios aquellos, inmediatamente avispas saldrían de sus lugares y se ponían al frente de los ejércitos de Israel para ayudarles en sus conquistas. Imagínense que Israel era un pueblo cautivo. Ellos no eran un ejército en Egipto, eran esclavos, sin derechos, sin libertades. ¿Cómo iban a tener armas, lanzas, espadas, batallones, soldados, escudos, generales, entrenamiento militar? No iban a tener nada de eso. Entonces, ¿cómo se iban a enfrentar contra pueblos organizados que tenían carros y caballos y que ya sabían trabajar el hierro y que tenían ejércitos organizados? Y algunos de esos pueblos eran muy poderosos militarmente. Entonces sería una guerra loca, totalmente desigual, pero hubo fuerzas invisibles como esta. Dios tenía para ellos preparados una aviación, avispas venenosas. Cuando los ejércitos estaban frente a frente uno del otro, en orden de batalla, inmediatamente entraban en acción las avispas y atacaban a los enemigos. Los atacaban de tal manera que los neutralizaban y los dejaban fuera de control, y las avispas los perseguían a donde estaban escondidos, los encontraban. Así que muchas de las batallas de los israelitas fueron libradas con éxito gracias a la ayuda de singulares y misteriosos ejércitos. Pelearon de su lado. En alguna guerra sabemos que Dios desbarató un ejército enviando piedras desde el cielo que caían sobre aquellos ejércitos y fueron derrotados. En otra ocasión, la Biblia nos cuenta que una peste cayó sobre los ejércitos sirios y en un solo día esa peste mató a 185,000 soldados, y misteriosamente esa peste salvó al pueblo de Israel. Entonces decimos que Dios tiene recursos, Dios es omnipotente, Dios es Señor arriba en el cielo y aquí en la tierra. Y cuando Dios quiere actuar, mostrar su enojo con un mundo pecador y malo, Dios lo hace, porque tiene los recursos, porque lo puede hacer. Y porque, como dice la Escritura, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Vamos a hablar un poquito de esto.
por ejemplo, de los animales. Dice la Biblia que un día iba Elías, el profeta Eliseo, iba por algún lugar y unos muchachos se burlaban de él y lo insultaban y le decían: sube calvo. De pronto del monte salen dos osos y mataron a 42 de esos muchachos burladores. La Biblia nos cuenta de Jonás cuando fue lanzado al mar por unos navegantes fenicios. Dice que Dios tenía preparado un pez. Allá en las profundidades del océano tenía preparado un pez con la orden de guardar a Jonás en su vientre durante 3 días y luego regresarlo a la orilla nuevamente. La Biblia nos habla de unos cuervos que alimentaron durante meses al profeta Elías, llevándole pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. También nos cuenta de una paloma de Noé. Fue la que trajo el mensaje a Noé, una hoja de olivo, indicándole con esto que las aguas del diluvio se habían ido y que ya Noé podía salir del arca y celebrar la llegada a un mundo nuevo. Pero no solamente los animales. Miremos, por ejemplo, el fuego. Dice la Biblia que 3 jóvenes israelitas consagrados fueron lanzados a un horno de fuego calentado 7 veces. Y dice que bajó un ángel y les instaló un equipo de aire acondicionado y el fuego no tuvo ningún poder contra ellos. Pero también el mar, los vientos. Dice que un día iba Jesús en una noche iba Jesús en una embarcación con sus discípulos. De pronto se levantó una furiosa tempestad y las olas y el viento amenazaban con romper y hundir la embarcación. Se levanta Jesús, reprende a los vientos y al mar y dice: calla, enmudece. E inmediatamente el mar se calma y los vientos se aquietan y se hace la bonanza. Hasta el punto de que los discípulos, asombrados, decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero referirme en este momentico a los microbios, las bacterias, las alergias. Se dice que los microbios son seres microscópicos y unicelulares que nacen y se desarrollan en el aire, el agua y en toda clase de organismos. Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de unos cuantos micrómetros. Seguramente son más pequeños que el microbio. Y en tercer lugar tenemos las bacterias, las alergias. Son seguramente mucho más pequeñas, como si fueran casi criaturas espirituales, pero tienen una poderosa capacidad de hacer daño. Una bacteria apareció en Wuhan, en China, y como pólvora se extendió por el mundo. Y la capacidad económica de la China, su ejército de 1.200.000 soldados, sus armas nucleares, su poderío económico y militar, fueron inutilizados por algo tan pequeño y no sirvió para nada su poderío. Se extendió a otros países poderosos
Gran Bretaña, España, la Unión Europea, Italia, ahora los Estados Unidos. Preguntamos, ¿y los ejércitos? ¿Y las armas nucleares? ¿Y el poderío económico y militar? ¿Y la misma inteligencia humana? Todo eso fue neutralizado. Y los hombres están a la defensiva. El mundo está a la defensiva. Tratando de inventar o de encontrar la cura, una vacuna, un antídoto. Seguramente la van a encontrar en meses o días o años. Pero cuando encuentren esa vacuna, ya el COVID-19 habrá mutado, se habrá convertido en una cepa más peligrosa y letal. Y así cada día peor y peor, porque la Biblia dice que este mundo no tiene cura, no tiene remedio, va de mal en peor. No hay esperanza, amigos que me escuchan, no hay remedio. Definitivamente no hay remedio. Para terminar, quisiera mirar algo de la Sagrada Escritura aquí en el libro, último libro de la Biblia, que nos dice de la siguiente manera. Dice la Biblia de una multitud, habla de un cordero, de un rollo, y un cordero que parecía inmolado. Un rollo de libro que le fue entregado a Juan. Y también habla de una multitud, 24 ancianos y un número de muchos millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego dice Juan, y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra, y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes observan aquí toda la creación fue hecha por Dios y para gloria de Dios. Entonces, todo absolutamente sirve a Dios y a los propósitos divinos. Todo, absolutamente, todo. No hay nada. Entonces, seguramente, si en este momento el mundo se arrepintiera, hiciera un arrepentimiento genuino, verdadero, sincero con Dios, no esos arrepentimientos hipócritas y mentirosos, sino un arrepentimiento sincero. Dios inmediatamente ordenaba a ese ejército de microbio, alergia o bacteria, lo que sea, lo ordenaría que se aplacara y todo se aplacaría. El mundo se sanaría. Por eso dice, si mi pueblo se humillare y clama a mí, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero como decíamos anoche, es que el hombre, no se quiere arrepentir porque tiene un corazón duro, perverso y malo, un corazón ateo, un corazón que no ama a Dios, que no ama las cosas de Dios,
que no ama el Evangelio, que odia a los creyentes, que odia a la iglesia, ese mundo está sentenciado a la perdición, a la condenación eterna. Entonces, hay un ejemplo de una ciudad que estaba sentenciada. Tenía 40 días. Eran 40 días. Y el profeta le dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Cómo iba a ser destruida Nínive? No lo sabemos. Una avalancha, un terremoto, una explosión, una bacteria. No sabemos cómo sería, pero iba a ser destruida porque la boca de Dios lo había dicho. Pero ¿qué sucedió allí? Que todo el mundo, el campesino, la persona más humilde, el niño, el anciano, las autoridades, el alcalde, el gobernador, el presidente, todo el mundo, el comandante de la policía, el general del ejército, todo el mundo se volcó a las calles llorando en profundo arrepentimiento y Dios perdonó a la ciudad. Amigos míos, el arrepentimiento es algo muy sencillo, pero un arrepentimiento genuino tiene mucho poder. Es capaz de destruir el cáncer, el SIDA, la leucemia, la enfermedad, el COVID-19. Un arrepentimiento genuino, regresar a Dios, volver a Dios, es lo único que le queda a este mundo, es la única esperanza. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y de este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Invitamos a una iglesia, si no tiene una, ¿a dónde llegar? Lo invitamos a la nuestra entonces. Si tiene su iglesia, vaya a su iglesia, juicioso, conságrese, sea fiel, arrepiéntase de todos sus pecados. Y si no tiene una, en nuestra página encontrará la dirección Avenida Boyacá 3415 Sur, donde seguramente nos encontrará para que usted se regocije en su Dios y en su Salvador. Por ahora, Dios le bendiga. Nos encontraremos nuevamente el próximo sábado y el próximo domingo, y desde esta misma trinchera donde nos encontramos, estaremos compartiendo para usted la palabra de Dios. Señor le bendiga. Le deseo una feliz semana y muchas bendiciones en Cristo. Amén. Amén.